Qué alegría me da darle la bienvenida a este estudio, el número 26 de esta serie del Tratado Teológico de los Hebreos. Estamos muy contentos de iniciar capítulo. Ya hoy estamos con el número 4, perdón, con el número 10 y estamos, perdón, a 4 capítulos de terminar. Estamos en la recta final. Y bueno, antes de hacer el repaso pertinente, quisiera nada más recordarle que se dé una vueltecita por nuestro canal de YouTube, por las listas de reproducción que ahí encontrará, en donde podrá ver otros títulos que seguramente le bendecirán, porciones de del Pentateuco del año pasado, de este año. En fin, vamos creciendo en este esfuerzo por estudiar la escritura, por acercarnos más a la literalidad de la misma, contextualizada en su idioma, en su cultura, y agradecidos con Dios porque Él es el que ha dado la pauta, Él es el que da la sabiduría. Y bueno, yo le invito entonces a visitarnos, pero también le invito a suscribirse a Facebook, a nuestra red social de Facebook, Instagram y a Twitter como Visión de Femisco. Nos puede encontrar. Hacemos entonces el repaso pertinente. Hoy vamos a ver el tema el cuerpo de Dios, pero queremos hacer un repaso porque, y se me hacía muy importante a mí iniciar con ello, porque desde el capítulo 6 el autor ha venido tocando y hablando, y ahora a partir del 10 ya va a dar por sentado que a los receptores originales de este tratado les quedó claro que era esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero yo pienso que para el lector del siglo XXI es bueno escucharlo una vez más. Entonces queremos repasar qué es el concepto fundamental este del nuevo pacto. Si usted pregunta esto en cualquier iglesia cristiana, automáticamente se irán al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tienen eso muy alineado y muy eh, arraigado. Sin embargo, este tratado de Hebreos ha sido fundamental para desmentir esa cosmovisión que se tiene en la mayoría de iglesias occidentales cristianas. El nuevo pacto no se trata de otra cosa sino del cambio de sacerdocio. Nada tiene que ver con la evolución del Pentateuco, como, repito, se lo predica. Algunos le llaman Brit Hadashah, que quiere decir pacto nuevo, pacto el nuevo, pero que quizás la mejor traducción podría ser pacto de nuevo, a los textos del Evangelio, es decir, le llaman el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Sin embargo, decimos que esto es incorrecto, porque lo que está detrás de este llamado es que el antiguo está abolido. Y esto no es lo que la Biblia enseña. El Brit Hadashah o Nuevo Pacto no es otra cosa más que una transferencia de sacerdocio que se da entre el sacerdocio de Aarón al sacerdocio del Mesías, es decir, del sacerdocio de Aarón como un sacerdocio que era temporal, como algo que ocurrió, y hoy esto quedará mucho más claro, esperamos, por cómo el autor va a interpretar un escrito específico en los Salmos. Ahora, entonces, esa transferencia de sacerdocio de los descendientes de Aarón y sus descendientes a lo largo de las generaciones, hacia el Mesías como un sacerdote eterno, como un sacerdote por tiempo escondido, perdón, me corrijo, se manifiesta en tres acciones. En primer lugar, logra la purificación de la conciencia. El sacerdocio levítico y los sacrificios de los animalitos, las ofrendas vegetales, etcétera, etcétera, no lograban la pureza de de la conciencia, porque los seres humanos somos vendidos al pecado. En hebreo, el concepto de la purificación de la conciencia tenía que ver con la corrección, es decir, tikkun, por eso mencioné hebreo, y lo vimos en el capítulo 9, versículo 10, que una vez que el Mesías traspasa el lugar santo, es decir, este tabernáculo, y llega al lugar santísimo, es decir, el tabernáculo de los cielos, se da ese cambio de sacerdocio.
por lo que ha llegado el tiempo del tikkun, es decir, el tiempo de la corrección. En segundo lugar, la manifestación del nuevo pacto se da porque se implanta la ley del Señor, la Torah del Señor, en nuestros intestinos y en nuestro corazón. Esto se puede ver en Jeremías 31:31, pero es lo que el escritor se detuvo a enfatizar en el capítulo 7, en el capítulo 8, específicamente en el capítulo 8, y seguirá haciendo mención, y es lo que decimos: ¿cómo puede estar abolida la ley del Señor, la Torah del Señor, la instrucción del Señor? Si la promesa era que en el nuevo sacerdocio la ley iba a estar dentro, no tiene sentido. Pero bueno, muchas veces repetimos cosas que no tienen sentido y nos llegamos a creer estas cosas. Por eso es importante hacer una revisión concienzuda de la escritura, del evangelio, de los profetas, que es lo que este autor ha venido a enseñarnos y que lo hace precisamente con la congregación que se encontraba en Judea, que probablemente está a las puertas, bueno, definitivamente estaba a las puertas de la destrucción de Jerusalén, pero no sabemos en qué momento se escribe este tratado, si ya Roma está cercando, ah, o si es justo antes de eso y el autor tiene una visión profética de lo que va a pasar y por eso lo hace. Pero el punto es que la destrucción de Jerusalén y del segundo templo y por ende del sacerdocio levítico y para siempre, hemos de señalar, era inminente. Y número tres, la tercera manifestación del nuevo pacto tenía que ver con la reconciliación, es decir, el perdón de los pecados y el derramamiento de Espíritu Santo en nuestros corazones, lo cual implicaba el perdón de los pecados, como hemos mencionado, hacia Dios, nuestra enemistad con Dios, pero también el perdón de las consecuencias de muerte de estos pecados. Así que por medio del sacerdocio de Jesús, es decir, de Dios mismo, Él vino a lograr una reconciliación para nosotros, algo que el sacerdocio levítico le era incapaz porque en el momento de pecar nuevamente tendría que ofrecer un sacrificio. Este pacto es mejorado porque Dios ha perdonado nuestros pecados con un sacrificio, una vez y para siempre, como ya lo hemos visto, y ha dispuesto esa porción de Dios para que viva en nosotros, conocida en hebreo como Ruach HaKodesh y en español como debería ser el Espíritu de la Santidad, pero lo llaman el Espíritu Santo. Con esta introducción, perdón, fresca, vamos ahora a iniciar desde el capítulo 10, versículo 1, nuestro tema de hoy. Lea conmigo, por favor. Pues ya que la Torah tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, hemos hablado de esto un poco, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Algo de esto veníamos ya hablando. Sin embargo, es importante que usted tenga en mente que nosotros no vemos la sombra como algo negativo, sino es la proyección de un cuerpo, y en este caso, del mismo cuerpo de Dios. Ahora, congruente con lo que hemos venido enseñando entonces, aunque se ofrezca año con año como una referencia a Yom HaKippurim, no puede traer perfeccionamiento. Es que era imposible que el cuerpo de un animalito, con la inteligencia de un animalito, trajera perfección, trajera perfeccionamiento de la conciencia. Todo esto era una sombra de que el Mesías iba a venir a dar su vida por nosotros. Pero como veremos, esto no deja la Torá o la ley del Señor, la instrucción del Señor. Quizás cuando mencione ley, voy a referirme a ella como instrucción porque es lo que significa y porque contiene leyes, contiene historia, contiene promesas y contiene una enseñanza para nosotros. Por eso es mejor decir instrucción. Entonces, Él sería el único capaz de perfeccionar las conciencias y por eso es necesario acercarnos a Él. Verso 2. Dice, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados,
¿no tendrían más conciencia de pecado? Y lo plantea en forma de preguntas. Por supuesto, si los sacrificios purificaran la conciencia humana, una vez purificada, estos hombres dejarían de ir a ofrecer, porque ya no tendrían el pecado en ellos, ya no estarían vendidos al pecado. Y esto nos enseña que antes de Jesús, el Mesías, el Espíritu Santo habitaba solo en ciertos individuos. Lo normal era pecar, pero ahora no es lo normal, aunque como seres caídos, por supuesto que lo hacemos, pero lo normal es que hemos recibido el poder de Dios para vivir en la conciencia de la santidad de Dios. El creyente del siglo XXI que piensa que por ser humano eso tiene licencia para pecar o por ser salvo por gracia, piensa que tiene licencia para pecar, debe revisar en primer lugar si es salvo. Porque no es lo que está escrito. El poder de Dios y la salvación viene intrínsecamente a purificar nuestra conciencia de pecado y por lo tanto no vemos el pecar ya con buenos ojos. Esto es importante que lo notemos, que lo analicemos a la hora de hacer una reflexión sobre nosotros y nuestras vidas. Versículo 3. Pero en esos sacrificios, dice, hay un recordatorio de pecado año tras año, por supuesto. Cada vez llegaban a el día de Yom HaKippurim y ofrecían esos sacrificios. Y el versículo 4 dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos quite los pecados. Muy bien. Esta referencia es necesario enfatizarla, que la audiencia debe de apartarse de seguir buscando el sacerdocio levítico de la época que está en sus últimos meses, en sus últimos años, y buscar el sacerdocio del Mesías. Es probable que esta congregación tuviera temor de hacerlo, pues oían las voces de los saduceos, vivían en medio de Jerusalén, en donde lo correcto, políticamente correcto, la influencia era ir a ofrecer los sacrificios y probablemente algunos de ellos llevaban años sin ir a Yom HaKippurim y al ver a un primo, al ver a un tío, al ver a algún familiar que no era de la congregación mesiánica, podrían preguntar, bueno, no te vimos en Yom HaKippurim, estás acumulando pecados, porque o es por el sacrificio de Jesús, y si no es por el sacrificio de Jesús, tendríamos que seguir ofreciendo animalitos o, en este momento en donde no hay templo, estaríamos en grandes problemas como se encuentran aquellos descendientes de Abraham que han decidido o que han rechazado el sacrificio del Mesías. Y lo podríamos justificar, no ahora los sacrificios son oraciones, así lo justifican ellos, pero estaríamos en grandes problemas porque o expiamos o un animal expía nuestros pecados, repito, ahora no se puede porque no hay templo, o el Mesías expió completamente nuestros pecados. Esta, esta postura es necesario enfatizarla, como decía, porque la congregación que se encontraba en Jerusalén todavía miraba el templo y tenía la presión del grupo, de los demás grupos, de participar en ese culto. Vamos al verso 5 y ahora sí empezamos a tratar ya nuestro tema del cuerpo de Dios. Pero era importante, y además le recuerdo que este es un estudio verso a verso, era importante entonces generarnos un contexto. Vamos al 5 y dice así, por esta razón, al entrar el Mesías en el mundo, dice, mire lo que dice el Mesías, sacrificio y ofrenda no has querido. Esto ocurre en el año -3 más o menos de nuestra época, porque el calendario tiene un error, pero es cuando Él viene, cuando Él es depositado como semilla en el vientre de Miriam. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. El versículo 6 también lee, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Y dejamos aquí la lectura que encontré en la Nueva Biblia de las Américas. Pero lo que el Evangelio está señalando aquí, o el autor estaba haciendo un énfasis, es a un concepto de los salmos, de algo que
Dios le reveló a David unos 1000 años antes que sería lo que ocurriría en el mundo espiritual teológico cuando el Mesías, en su disminución de sí mismo, entraría en este mundo. Esa palabra olam ya significaba mundo en este momento, pero en el libro de Malaquías para atrás recordamos que es un tiempo escondido. Vamos entonces a hacer algo, vamos a examinar la escritura desde el Salmo 46 y su contexto real y su significado real en hebreo. Lea conmigo, por favor. Sacrificio y ofrenda de cereal, no te complaciste. Jafafta, dice ahí, complaciste. No está hablando de que el sacrificio o la ofrenda de cereal, sino está hablando de él. Él no se complació en que hubiesen sacrificios y ofrendas de cereales. Luego dice, oídos perforaste para mí, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Tenemos que decir esto porque si usted es un observador cuidadoso, se va a dar cuenta que en el escrito de Hebreos, los primeros dos enunciados del verso 6 de Salmos están en un solo versículo, mientras que en el siguiente está la tercera referencia, la de holocaustos. Sin embargo, en Salmos todos están en un solo versículo. Vamos a comentar esto porque es el punto nuclear central de lo que queremos compartir. Lo vamos a comentar en tres segmentos. El primer segmento es cuando dice sacrificio y ofrenda de cereal no te complaciste. Ubiquémonos. 1000 años antes de la venida del Mesías, David dice que cuando iba a entrar al mundo, esto iba a pasar. Iba a haber el sacrificio que había estado vigente desde Aarón, que pasó por David. David está hablando de la función de Dios y para nosotros es muy importante observar esto porque ahí dice Cristo, que Cristo cuando entrara al mundo, es decir, el Mesías cuando entrara al mundo, y el Mesías no es un nombre propio, es un título de Dios que es el Rey de Reyes, es Jehová de los ejércitos, para decirlo en versión Reina Valera, que se ha disminuido a la partícula de una semilla y que tiene como función lograr la reconciliación por nosotros. El sacrificio encierra todas las ofrendas levíticas, es lo que esa palabra encierra, mientras que las palabras ofrendas de cereal se refiere al hebreo minja, que son todas las ofrendas vegetales. Y quiere decir que Dios no estaba complacido con ellas. Por supuesto que no lo estaba. Tuvo que permitir que se observaran y regularlas de alguna forma, pero es que ese no era el plan original de Dios. No iba a ser así antes de esto. Como lo hemos visto antes de Aarón, ninguna persona, ni Noé, ni Abraham, ni algún otro de los patriarcas, ofrecieron sacrificios en función de pecado. Esto ocurre hasta Aarón y está legislado en el tercer libro de la Biblia, que es el libro de Vayikra. Pero el principio no era así, no era el plan original de Dios. La pregunta es, ¿por qué no le complacían entonces estos sacrificios? Y la respuesta la acabamos de dar, porque no tenían la capacidad de volver perfecto a nadie. Eran una enseñanza temporal, era una pedagogía temporal, era un modelo de sombra de lo verdadero que ocurriría, y esto es que Dios tendría que venir. Imagine usted, había una transferencia de inocencia de un animal al humano, pero no se afectaba la conciencia, pues ésta seguía vendida al pecado, de tal forma que, habiendo ofrecido un sacrificio, la persona podría inmediatamente a partir de ahí seguir con la conciencia vendida al pecado, que no es lo que ocurre hoy. Y esta es la diferencia de pacto y por eso es que el verdadero creyente está en enemistad con el mundo, como ha sido enseñado. Luego leemos el segundo concepto y el segundo concepto tiene que ver con
En Hebreos dice, pero un cuerpo has preparado para mí, mientras que en Salmos dice, oídos perforaste para mí. Y aquí notamos una diferencia bastante importante. En Salmos ha dicho, oídos perforaste para mí. Tiene que ver con la oreja, por supuesto, mientras que en Hebreos dice, me preparaste un cuerpo. El escritor de la carta está haciendo algo por demás interesante. Nos está diciendo cuál es el significado de perforar los oídos. Pues en este salmo lo enfatiza y era la forma mesiánica de decir y profética, de agregar que Dios iba a venir al mundo y tendría un cuerpo similar, semejante al de nosotros. Esto es muy importante y señalamos que cuando se lo lee en concordancia, el Evangelio es una explicación de lo anterior. Por favor, recordemos que cronológicamente hablando, los primeros libros de la Biblia que se escriben son el Pentateuco. Pero luego todos los libros que siguen en la Biblia occidental, como Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, Crónicas, son posteriores al exilio. Se recopilan por esas posteriores al exilio. Sin embargo, los salmos sí que acompañaban al pueblo de Dios. Los salmos de David, por supuesto, son el segundo segmento de libros en escribirse. El Evangelio está siendo una explicación entonces de la instrucción del Señor, pero también de los salmos. Por eso es que decimos y enfatizamos que el Evangelio es la correcta explicación de Mateo a Apocalipsis. En el judaísmo, hemos de decir, hay escritos milenarios también que se usan para explicar lo concerniente al Pentateuco, por supuesto. Y empezando por la Mishnah, aunque eran tradiciones verbales de antes del Mesías, pero cuando se registraron, cuando se escribieron, fue posterior a que el Evangelio se escribiera. Por eso, cuando el Evangelio se lo explica en su verdadero contexto, todos ganamos. Y ganamos porque no tiramos balones fuera, es decir, no anulamos algo. Hay un contexto. David profetizó que serían perforados los oídos y se refería a que Dios tomaría un cuerpo en semejanza humana. Y luego me encontré un maravilloso mandamiento que no tiene mucho sentido, pero que tiene todo el sentido para explicar precisamente lo que estamos hablando aquí. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 21, versículo 5. Lea conmigo. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá al Señor, verso 6, lo traerá a Dios, perdón, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará, la misma palabra en hebreo, la oreja con una lesna, y a él le servirá para siempre. Por supuesto que este mandamiento se refería a los siervos hebreos que ya no quisieran salir de su casa por haber recibido esposa. Es decir, sí había un cumplimiento como tal. Pero me impresionó la exactitud de la escritura que cuando alguien tomaba la forma de siervo, habría que significaba también perforarle las orejas. Y Jesús a la tierra vino disminuido, vino en forma de siervo, vino subordinado. Por eso es que el mandamiento es tan exacto y que tiene también un cumplimiento en su venida. Y esto, querido amigo, es sencillamente impresionante. Encontramos a Jesús en toda la escritura. Encontramos a Jesús en toda su palabra. El tercer concepto de este versículo es el de holocausto y ofrenda no has pedido. Y decimos que la palabra holocausto traduce la palabra olá en hebreo. Olá es una ofrenda que se quemaba completamente, por eso se llamaba holocausto, y cuya humo, cuyo olor subía delante del Señor.
Se ofrecía en reconciliación por las personas que cometían pecados intencionales. Mientras que la ofrenda jata, es la ofrenda por el pecado, se refiere a errores que no necesariamente son intencionales, sino que pueden ser accidentales. El verbo pedir tiene su origen en la palabra sha'al, que comparte origen con el nombre del primer rey de Israel, Saúl. Pero esta lectura ha de hacerse con el primer enunciado en mente, es decir, el primer enunciado de nuestros versículos fue sacrificio y ofrenda de cereal, no te complaciste. O sea, no te complaciste en ello. ¿Y qué sucede? Cuando no se complació, por supuesto no se complació porque no podían lograr, pero ahora va a decir por qué, o este enunciado nos explica por qué. Porque ese no era su plan original. Dios no había pedido eso. Cuando Dios sale, o perdón, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios les había prometido que haría de ellos un reino de sacerdotes, que serían sacerdotes. Había un plan. Quizás el Señor vendría solo una vez, esto no lo sabemos. Pero el hecho de que existe un pecado tan terrible como el que se da en la víspera, en la cual Dios está entregando su libro del pacto. Dios ha entregado un pacto a Abraham 400, más de 430 años antes. Ahora hay un pueblo aquí que está recibiendo el registro de este pacto, los beneficios de este pacto, las responsabilidades de este pacto. Todo esto dentro de la instrucción, por eso decimos que la ley del Señor es el libro que registra el pacto, pero no el pacto en sí. Y en medio de este evento tan magnánimo, tan solemne, y Moisés en la montaña, el pueblo se prostituye pensando que adoraba a Dios con un becerro de oro como lo hacían en Egipto. Y Dios establece que el pueblo no va a soportarlo. Hay más de un tiempo de necesidad. Dios está acumulando pruebas contra el Satán y por eso toda la historia humana se ha desarrollado de esta forma. Pero Dios establece que el pueblo no va a poder eh, vivir según una pedagogía. Por lo tanto, algo que no había pedido él, tiene que otorgarlo. Tiene que otorgarlo. Dios tiene que permitir entonces que una sola tribu se dedique al sacerdocio, le da un primer pacto, un pacto de paz, se lo llamó, pero era por tiempo indefinido, porque cuando Él viniera de nuevo a la tierra, tomara un cuerpo semejante a los hombres, vendría a traer la corrección de todas las cosas, vendría a devolver todo a su plan original. No habría, por lo tanto, la necesidad de seguir sacrificando. Es lo que está diciendo en Salmos, lo está profetizando. Y el escritor de Hebreos lo está plasmando y nos está haciendo entenderlo a nosotros, pero más que a nosotros, también se lo hizo entender a los primeros receptores de la carta. Dios retomaba en el tiempo, al final de las eras, al final de los siglos, creo que dijeron, tradujeron en el 926, pero retomaba el plan original, cuando Él vino y ofrece su cuerpo. Seguimos con nuestra lectura porque ahora queda la parte de una explicación que todavía es muy pertinente para lo que hemos venido viendo. Y dice el 7. Entonces dije, 17 de Hebreos, por supuesto. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y este verso sigue citando, o el autor sigue citando, el Salmo 40, solo que ahora nos da un enunciado que está en dos versículos del 40, en el 7 y en el 8. Y vamos a leer este enunciado desde los Salmos para explicarlo. Y ahí dice literalmente, entonces dije, verso 7, he aquí, vengo.
En el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mis entrañas. En he aquí vengo, Dios está anunciando y aclarando lo que había escrito antes. En me has perforado los oídos, como lo explicó el autor, Dios se refería a que Jesús, el Yud-He-Vav-Hei, el Adonai, el Rey de Reyes, estaría tomando cuerpo, pero en forma disminuida. Pero ahora en el rollo está escrito, se refiere a toda la gama de instrucciones y luz espiritual que Dios dejó escritas y que era el protocolo de todo lo que Él vendría a hacer, incluso las ofrendas que se habían legislado. En fin, todo lo que sería un requisito para la reconciliación. Y ya veremos cómo esto se cumple más adelante, pero el equilibrio es perfecto. Jesús está diciendo, yo voy a entrar, voy a venir, pero no se preocupen. Todo lo concerniente acerca de mí está escrito en el rollo, en el libro del rollo. Y vemos a Jesús hacer uso de este mismo salmo en el Evangelio de Marcos, si usted recordará, tal vez no lo recuerda, hemos estudiado ya este Evangelio, también en Juan se hizo uso. Ahora quiero releer el versículo 8 en función de adelantar, porque hay un par de cosas que necesitamos traducir, reinterpretar de una mejor forma. En primer lugar dice, me deleito en hacer tu voluntad. Reconciliación le puse yo ahí y ya va a ver por qué. Dios mío, Dios de mí, amor mío podría traducirse también, es decir, la función, el atributo que está funcionando cuando Él venía a la tierra. Tu ley, tu Torah, está dentro de mis entrañas. La palabra que traducen como voluntad es la palabra razón. Y sí se puede llegar a entender como voluntad. De hecho, en hebreo moderno que significa hasta un deseo. Pero el verbo o la palabra razón, perdón, viene del verbo ratzah, que quiere decir volver algo aceptable. Es decir, devolverlo a, a un estado bueno, lo que nosotros hemos de entender como reconciliación. Por eso es que Jesús, cuando vino a la tierra, se iba a deleitar en hacer la reconciliación para con nosotros. Nos iba a reconciliar de nuestro pecado, pero también nos iba a reconciliar consigo mismo. Esto nos hace entender, bueno, y después dice, tu Torah, perdón, esta es la segunda cosa que quería comentar, está dentro de mis entrañas. Aquí no vemos que estaba escrito que Jesús vendría a desechar las escrituras. Al contrario, Él estaba favoreciendo la Torah. Cristo es la Torah. La Torah está en las entrañas del Mesías. En el Mesías está contenida la instrucción, la ley. Él vino a darle la validez y la correcta interpretación. Eso es importante que nosotros lo podamos ver porque es lo que está citando, lea a los hebreos y es lo que nos está recordando a la iglesia del siglo XXI que se ha vuelto tan anti-ley que casi que piensa que todo el Antiguo Testamento no tiene validez alguna. Y estaba yo en una reunión con un grupo de amigos, pastores, hermanos, y alguien dijo, dame un ejemplo, pero del Nuevo Testamento, como que si los ejemplos del Antiguo no valieran. Y eso es algo que me golpeó porque la Biblia es una unidad. Regresamos entonces a Hebreos porque ahora terminará de hacer la explicación de su cuerpo, de hacer la explicación de los sacrificios, etcétera, etcétera. Versículo 8, 18 dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Lo leeremos detenidamente. Verso 9 dice, entonces dijo, he aquí,
yo he venido para hacer tu reconciliación. Ya hemos corregido este versículo en Hebreos. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por lo cual, entre paréntesis le puse yo a qué se refiere a la reconciliación de Dios, hemos sido santificados. Por la cual, ¿qué cosa? La reconciliación de Dios. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Y para aclararme muy bien, quiero señalar dos cosas. En primer lugar, no hay una anulación de la ley, hay una revalidación de la misma, pues deja las cosas como antes del becerro, solo que ahora son mejores promesas. Por eso, cuando dice en el versículo 8, perdón, en el versículo 9, cuando dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo, no se está refiriendo a la ley, se está refiriendo al culto de los levitas. Él va a quitar los sacrificios para establecer su sacrificio, para establecer su sacerdocio. Y el establecimiento de ese sacerdocio hace que la ley se revalide. ¿En qué sentido? Bueno, que vuelva a ser antes, como era antes del becerro de oro. Que podamos tener el Rey de Reyes, que podamos tener al sumo sacerdote de nuestra vocación, que lo podamos tener oficiando por nosotros, que era la intención que Dios tenía en primer lugar. Pero que toda esta vuelta de el tabernáculo movible, de los templos, de los sacerdotes, de todos los sacrificios, ha sido necesaria porque el pueblo así lo necesitaba. Sin embargo, una vez y descendido el Mesías, ya no es necesario. En segundo lugar, se sienta un precedente. Quita lo primero, o sea, los sacrificios, el sacerdocio arónico, y establece lo segundo, su propio sacerdocio. Y esto es con todo el peso de la justicia, pues en él está contenida la Torá. Él no está haciendo una anulación. Por eso los judíos de esta congregación lo entendían así. No está haciendo una anulación. Él lo que está diciendo es, miren, en la Torá estaba escrito que esto iba a pasar. Los sacrificios eran temporales. Pero el hecho de quitar los sacrificios no es una anulación de la Torá. Por favor, no lo entiendan así. Es lo que les está diciendo. Sino que Jesús ahora mismo contiene toda la Torá. Y continúa contundentemente diciendo, por esa reconciliación, la del Mesías, no la de ningún becerro o animalito, hemos sido santificados. Nuestras conciencias han sido divorciadas del pecado. Perdón, hemos sido corregidos por la ofrenda del cuerpo de Dios en su función cuando vino aquí en la tierra, una vez y para siempre. No se necesitan más ofrendas por el pecado a partir de ahora. Es lo que el autor quiere decir claro. Quiere dejar en claro, perdón, a los hermanos de Judea que hasta este momento soñaban con el templo o se sentían culpados hacia el templo. Y yo le digo a usted, hoy en el siglo XXI, el perdón de pecados es un acto de gracia de Dios. No podemos pisotear su sacrificio, por supuesto, pero no se compra. No se compra ni portándonos bien, ni orando, ni ayunando. El perdón de los pecados, la reconciliación, es un sacrificio, es una dádiva de Dios para nosotros. Cierro esta enseñanza recordando, enfatizando que el cuerpo de Dios fue el que vino. El cuerpo de Dios ha logrado reconciliación por nosotros en un solo sacrificio y que este sacrificio permanece para siempre. No acepte usted que alguien le diga que tiene que hacer algo más para que Dios lo perdone. No tenemos que guardar mandamientos para que Dios nos perdone. Tenemos que guardar mandamientos para mantenernos y ser como Dios, para mantenernos en el deber ser. Y como dice una canción moderna, Jesucristo bastará.
Gracias por sintonizarme. Ha sido un tiempo muy bueno. Lo invito a estar pendiente. La próxima semana continuamos con el capítulo 10 de esta sección. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.